Les hablo desde Cataluña y desde aquí quiero insistir en un argumento que ya expuse hace un par de meses y en términos muy parecidos porque pienso que es necesario. Sigo sin entender qué están haciendo o en qué están pensando los que dicen no desear que Cataluña se vaya de España. Porque los que desean que Cataluña se vaya de España están haciendo lo que deben hacer, dentro de su lógica, están haciendo las cosas de una manera correcta. Pero los que se pasan la vida hablando de España, de la unidad y de lo importantísimo que es Cataluña para España, ¿qué están haciendo para reconquistar a Cataluña? Porque Cataluña se va, Cataluña se está yendo. Y no quiero referirme ahora al aspecto puramente político o jurídico, donde parecen haberse detenido todas las peripecias. No estoy refiriéndome ahora a qué va a ocurrir con el referéndum, cómo se va a hacer, si se va a hacer, ni qué va a ocurrir exactamente con el proceso soberanista, cómo se va a desarrollar. No estoy hablando tampoco de las posibilidades de actuar legalmente de una o de otra manera. Estoy refiriéndome a ese capítulo fundamental, a esa profundísima corriente social que nos está anunciando que Cataluña se va y que sean cuales sean las peripecias políticas que se vayan ahora mismo a ir librando, se está despegando de tal manera, es tan gigantesca la sima que separa ya a Cataluña de España que no consigo entender la despreocupación, la indiferencia o la naturalidad con que se están comportando los que no paran de hablar de lo importante que es Cataluña para España. Es así. La desafección es colosal, la desafección es evidente y en el caso de la generación más joven ni siquiera es una desafección muy aguda, porque la parte más hostil podríamos encontrárnosla en las capas medias de edad de la sociedad. Lo que pasa con los jóvenes es muy distinto y digamos ya más definitivo. Observan España como una realidad administrativa lejana, como podría observarse desde España la OTAN o la ONU. Es una realidad administrativa con la que no cabe otra relación que la administrativa. Están ya viviendo en una lógica completamente diferente. Es que nadie lo ve. Es que nadie lo ve. Yo ya sé que la ley es la verdad política y que hasta que los votos no hablen no hay verdad política superior. Pero hay que estar ciego para no ver esta realidad que está ahora ante nuestros ojos y que lleva mucho tiempo siendo visible y cada vez más visible sin que haya ninguna reacción. En fin, yo insisto en esto. Quiero creer que en algún sitio alguien está pensando qué hacer para reconquistar a los catalanes, para reconquistar su afecto, para reconquistar su sentido de pertenencia, pero no veo que tal cosa ocurra. Todo lo que oigo es actuaciones legales para neutralizar intenciones o una pasividad superlativa que no consigo entender. Las autoridades catalanas están apostando claramente por la secesión. Es evidente, el propio simposio que comienza España contra Cataluña lo demuestra con claridad, no lo han movido, no tienen ningún disimulo para manejar su lógica, pero en su lógica están haciendo lo que desean que pase, pero los que desean que pase otra cosa, ¿qué están haciendo? Ahí es donde yo vuelvo a insistir, ¿qué están haciendo? Y me pasmo al comprobar que no se está haciendo absolutamente nada. Y repito, en el capítulo fundamental, que es en el de la aproximación, el encuentro tras los puentes volados con una sociedad que se está escapando, si no se ha escapado ya, con carácter irreversible. Repito, algún día la historia analizará estos hechos con mucha severidad. Entonces se verá, sí, dirán que el nacionalismo durante 35 años ha estado inyectando ideas torpes en la mente de los jóvenes. Bien, nos preguntamos dónde están los que han podido inocular otro tipo de ideas y no los han inoculado. Ahora se habla de 300 años de expolio. Nadie ha preparado un plan para explicar 300 años de vida en común, 300 años de muchas cosas, buenas, malas, regulares, logros conquistados. Nos hemos dejado ir con esa pasividad del que da por supuesto que puesto que somos una nación única y puesto que nadie va a cometer el sacrilegio de pensar en irse, nada de eso podrá ocurrir y como a alguien se le ocurra, le echaremos encima a la ley. Me parece una verdadera locura y me parece sobre todo inexplicable. Repito, ¿hay por ahí alguna institución social o política de relieve que esté pensando la manera de intentar aproximarse a esa sociedad que se va o no la hay? Porque, repito, Cataluña se está yendo a gran velocidad.